Hola gente, aquí estoy para mostrarte otro lugar del norte de la Patagonia. Hoy vamos a conocer uno de los lugares más queridos de la comarca Viedma-Patagones, el puente ferrocarretero que tengo acá a mis espaldas. Digo lugar más querido porque este puente, desde su construcción, se convirtió en un símbolo de unión entre ambas ciudades. Para los que no son de la zona les cuento que Viedma y Patagones originalmente era un mismo poblado. Recién, cerca de un siglo después, se dividieron en dos. Por eso es que este puente no es más que la metáfora de unión y de amor entre estas dos ciudades. Vamos a conocerlo. Cuando en la comarca nos referimos a este puente, simplemente decimos el puente viejo. Esto se debe a que en el otro margen de las ciudades, hacia la zona oeste, se encuentra otro puente, el puente nuevo, que fue construido muchos años después, tal vez ya sin la carga simbólica que tiene este puente. Ahora vamos a conocer la historia del puente viejo, pero antes te recuerdo que si querés ver todos los lugares que voy mostrando, tenés que suscribirte al canal para recibir las notificaciones cuando publico un nuevo video. El puente fue inaugurado en 1931 y quien nos va a contar de la importancia de su construcción es el licenciado en Historia Leonardo Dam. Escuchémoslo. Es un puente que en principio para las dos poblaciones fue muy importante porque permitió la circulación de vehículos, aunque originariamente el puente no estaba diseñado y pensado para que circularan vehículos, sino trenes. Era un puente ferrocarrilero, ¿sí? Después se les ocurrió, ¿por qué no también pasamos los vehículos? Así que se le anexó al costado de la vía, digamos, la rampa para que pudieran subir los vehículos. Así que se convirtió en un puente ferrocarretero. Hasta ese momento cruzaban de un lado a otro utilizando balsas. Y bueno, eso era por supuesto muy engorroso, digamos, si el río estaba picado no se podía pasar, así que bueno, esto realmente fue muy importante. Pero no solamente fue importante para Patagones y Viedma, pensemos que, digamos, para los que no son de la zona, Patagones es la última población de la provincia de Buenos Aires, la población más austral de la provincia. Estamos, atrás mío está el límite provincial. Del otro lado está la ciudad de Viedma, que es capital de la provincia de Río Negro. Pero este puente no solamente unía estas dos poblaciones, sino que además unía el tramo ferroviario que venía desde Buenos Aires hasta Carmen de Patagones a través del Ferrocarril del Sur, con el tramo ferroviario, que eran ferrocarriles del Estado, que iba desde Viedma hasta Bariloche. O sea que a través de este puente se unía una enorme región, de más de 1000 kilómetros en el caso hacia el norte, y unos 600 kilómetros desde Viedma hacia Bariloche, hacia Carlos de Bariloche. El puente durante muchos años fue considerado como uno de los 5 puentes más importantes de Sudamérica, ya que su construcción fue diseñada específicamente para este tramo del río y las funciones que debía cumplir. La cuestión es que tenía ciertos requerimientos la construcción del puente, porque tenía que ser un puente, como te decía, para que pase el ferrocarril. Después se le agregó la idea de que pasen los automóviles, pero además tenía que permitir el paso de los barcos que venían al puerto de Patagones. Por eso que tiene esta elevación el puente, digamos, está elevado artificialmente, tiene 2 rampas, cada uno de sus extremos, donde los vehículos tienen que subir. Bueno, el ferrocarril, la rampa es más larga todavía, para permitir que por debajo pasaran los barcos que venían al puerto de Patagones. Patagones tuvo puerto, Carmen de Patagones tuvo un puerto desde su fundación en 1779, y desde ese momento toda la comunicación de este lugar era a través de los barcos.
Así que el puerto de Patagones está activo, podríamos decir, desde 1779 hasta 1940 aproximadamente, algunos años después de que se construyó este puente. Por eso, una parte del puente se podía levantar, lo que vemos más allá del lado de Viedma, es porque está de aquel lado, porque de aquel lado es donde pasa el canal navegable, por donde venían los barcos. Tenía un sistema basculante, digamos, bastante moderno para lo que era la época. Pensemos que se empezó a construir a fines de la década de 1920, y tenía un sistema basculante que consistía en un tanque de agua en la parte superior, que es lo que se ve hacia arriba. Eso se llenaba de agua y empezaba a hacer una especie de contrapeso y levantar muy lentamente, era un proceso que duraba alrededor de 2 horas, la parte levadiza del puente. Y eso permitía que los barcos pudieran pasar tranquilamente, sin problemas, sin que tocaran las antenas, las chimeneas de los barcos, pudieran pasar al puerto de Patagones. El puente tiene 268 metros de largo y 7 metros de ancho. La construcción, que duró alrededor de 4 años, estuvo a cargo de 2 empresas alemanas y una empresa nacional. La primera de las empresas alemanas estuvo a cargo de la construcción de los basamentos y todo lo que serían mamposterías, y la segunda a cargo de la construcción de toda la parte metálica, y la empresa nacional a cargo de la construcción de los terraplenes en ambas márgenes del río. Lo primero que se construye obviamente son los cimientos, que son estos estribos que se ven acá, que son 3, que están construidos en el lecho del río. Cada uno de ellos tiene unos 35 metros de altura, son muy altos. Los 35 metros no es lo que vemos nosotros, sino que 18 de esos 35 están bajo agua y bajo el lecho del río, ¿no es cierto? Eso es lo primero que se construye y lleva alrededor de 2 años. Recién en 1929 se termina la construcción de eso. Luego quedaba esperar la llegada de las partes metálicas, que venían todas semi-armadas. Algunas se terminan de remachar acá, pero bueno, ya venían fabricadas desde Alemania. Esto venía en barcos, y esa parte empieza a llegar recién en 1930. La gran incógnita de todo esto era si esas partes iban a coincidir con lo que se había construido acá. Bueno, cuando llegan y se monta todo funcionaba a la perfección. Seguramente alguna vez te has preguntado cómo es que construyen en el agua las columnas de los puentes. Leonardo nos cuenta cuál fue el operativo que se llevó adelante para la construcción de este puente y cuáles fueron sus dificultades. Para hacer esos cimientos bajo el agua, los cimientos de los estribos, de los soportes del puente, se trabajaba bajo presión, o sea, entraban con aire comprimido. Los obreros entraban en una especie de cámara que estaba debajo del agua, y allí se les mandaba aire comprimido. Había una especie de compresor arriba de un barco donde se le iba comprimiendo el aire, se metía allá abajo. ¿Para qué comprimían el aire? Para que no entrara el agua a esa cámara. Pero esta compresión hacía que los obreros trabajaran, digamos, era un trabajo muy poco saludable, porque digamos, era como si un buzo hoy en día se mete muy profundo y sube rápidamente. Entonces, eso puede generar estallidos de burbujas de hidrógeno dentro de la circulación, digamos, del sistema sanguíneo, y traer problemas muy graves para la salud. Bueno, eso ocurría con relativa frecuencia en los trabajadores que trabajaron en los cimientos de este puente. En 1971, unos buzos que inspeccionaban las columnas centrales se encontraron con una sorpresa. Leonardo nos cuenta de qué se trató ese hallazgo. Digamos, está construido por una empresa alemana que ya habían pasado por la Primera Guerra Mundial, y esto de cortar puentes era muy común, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Por eso no quedan en el mundo, se dice que quedan solamente 2, y no sé si quedan 2 o queda este solo, porque justamente durante la Segunda Guerra Mundial se destruían todos estos tipos de puentes, se destruyeron en Europa, y bueno, ya no quedan, ¿no es cierto? Entonces se cree que lo que se dice exactamente, que tiene un mecanismo, los estribos, una parte, para poner un explosivo, digamos, en la parte más crítica de la construcción, para destruirlos, para que se vinieran abajo.
A pesar de los años, el puente está intacto y el próximo año, en 2021, cumplirá 90 años. Y si a Bombita Darín no se le ocurre andar buceando cerca del puente, seguramente será un buen momento para hacer un gran festejo para toda la comunidad. Por lo pronto, el puente luce como nuevo, ya que hace pocos años fue restaurado en su totalidad. A raíz de todo este cariño de alguna manera que las dos poblaciones profesan por el puente, se hizo una puesta en valor donde se lo esmeriló todo, digamos, se arenó las partes de pintura, pues se lo pintó todo a cero, se hicieron algunas reparaciones y lo único que se le ha agregado es una senda peatonal, la parte exterior del puente, porque el puente, digamos, es muy angosto, no permitía la circulación de personas cuando los vehículos están pasando, porque, digamos, era muy riesgoso. Así que bueno, se le agregó esa senda peatonal sobre la margen, sobre el costado digamos, del puente. El cariño que la gente de la comarca le profesa al puente ha hecho que se importaran tradiciones como la de colocar candados en el puente como símbolo de amor. Eso es una tradición bastante nueva, en realidad, porque tiene que ver justamente con esta senda peatonal que te decía, que se colocó hace unos años cuando se lo restauró al puente, pero antiguamente no ocurría eso. Es una tradición nueva, es muy interesante. Lo que sí ocurría antiguamente era que muchos viajeros que cruzaban el mítico Río Negro, desde Buenos Aires a Bariloche. Pensemos que este es el río más ancho y más caudaloso que se cruzaba en todo ese viaje de 1600 kilómetros de Buenos Aires hasta San Carlos de Bariloche. Cuando pasaban por aquí solían tirar una moneda al río pidiendo un deseo, que se concretara cierto deseo. Bueno, era una costumbre, así que bueno, el fondo del río debe estar lleno de moneditas a partir de 1930. Ya un poco alejado de lo que fue su función original, la de ver pasar a los trenes, es sin lugar a dudas hoy el símbolo más fuerte de unión y de amor entre estas dos ciudades. Que resume el espíritu de comarca que hay entre las dos poblaciones. Siempre a mí nos gusta decir que el río no nos separa, sino que nos une. Bueno, y este es el símbolo de esa unión, de ese espíritu de quienes trabajan, de los que viven en Patagones y trabajan en Viedma, de los que viven en Viedma y trabajan en Patagones, y que vamos y venimos y hacemos, digamos, todos tenemos amigos de un lado y del otro. Es como si fuera una misma ciudad, que de hecho tenemos un origen común, y estamos unidos por este maravilloso río que nos convoca todos los veranos. Agradezco especialmente al licenciado Leonardo Dam por acercarse hasta el lugar y brindarnos toda esta importantísima información histórica del puente. Bueno, gente, si te ha gustado el video, compartilo y ya sabes, si andás por la zona, no olvides de visitarlo. Hasta la próxima.